Hola, mi nombre es Emerson Rivas y les vengo a hablar sobre un filósofo que fue bastante importante e influyente en el siglo XVII y considerado uno de los fundadores de la filosofía moderna. Hablo de René Descartes. Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en La Haya, en la Turena francesa, y falleció en Estocolmo, Suecia, en el año de 1650. Fue un filósofo, matemático y científico francés, considerado uno de los fundadores de la filosofía moderna y del racionalismo. Después del esplendor de la antigua filosofía griega y del apogeo y crisis de la escolástica en la Europa medieval, los nuevos aires del Renacimiento y la revolución científica que lo acompañó darían lugar en el siglo XVII al nacimiento de la filosofía moderna. El primero de los sismos filosóficos de la modernidad fue el racionalismo. Descartes, su iniciador, se propuso hacer tabla rasa a la tradición y construir un nuevo edificio sobre la base de la razón y con la eficaz metodología de las matemáticas. Su duda metódica no era cuestionar a Dios, sino todo lo contrario. Sin embargo, al igual que Galileo, tuvo que sufrir de persecuciones a causa de sus ideas. Su famosa afirmación, cogito ergo sum, pienso, luego existo, resaltó la importancia del pensamiento individual como punto de partida para el conocimiento. Promovió la duda metódica como herramienta para alcanzar verdades indiscutibles. Además de la filosofía, Descartes hizo contribuciones a las matemáticas y a la geometría analítica. Su obra, Meditaciones sobre la filosofía primera y su enfoque en la razón y en la ciencia influyeron en el desarrollo del pensamiento moderno y en la metodología científica. René Descartes tuvo gran influencia en el racionalismo, el cual consiste en una corriente filosófica enfocada en defender a la razón como única fuente de conocimiento. Uno de sus principales exponentes fue René Descartes, a quien también se le consideró padre del racionalismo, el cual se caracterizó por la razón y el pensamiento como única fuente de conocimiento, la cual todos los humanos tenemos. También se creía que ciertos conocimientos son innatos, es decir, que nacemos con ellos sin que los hayamos adquirido mediante el aprendizaje o la experiencia. Se implementaron métodos lógico-deductivos para llegar a la verdad y se comprobó de que la realidad es racional y por tanto conocible y explicable mediante leyes universales. René Descartes sostenía que la razón era la base fundamental del conocimiento. Fue conocido por su popular frase cogito ergo sum, pienso, luego existo, enfatizando a manera de conclusión a sus teorías de que mi pensamiento y por tanto mi propia existencia es indudable, algo absolutamente cierto de lo cual puedo establecer nuevas certezas. Descartes también se enfocó en la búsqueda de una base sólida para el conocimiento, partiendo de la duda sistemática. Esta duda consiste en no aceptar algo como verdadero hasta que éste sea comprobado con evidencias. En su obra Meditaciones Metafísicas, eh, nos argumenta que, aunque puede dudar de la existencia del mundo externo e incluso de su propia existencia, no puede dudar del hecho de que está pensando, lo que le permite desarrollar un sistema de conocimiento basado en la claridad y distinción de las ideas, afirmando que las verdades fundamentales pueden ser descubiertas a través de la razón. Entonces, podríamos decir que el racionalismo de Descartes contrasta con el empirismo, ya que nos permiten ver que la experiencia sensorial eh, es la fuente principal del conocimiento, ya que con ella se establecerían las bases del racionalismo,
al recalcar la importancia de la razón en la búsqueda de la verdad y el conocimiento. Dicha influencia tuvo protagónico durante la filosofía moderna en el siglo XVII, dando acceso a que el ser humano se colocara en el centro del universo y a que la religión se tornara un asunto secundario. Y aunque este cambio de cierta manera parece sencillo, no lo fue. El primero pienso, luego existo es el principio esencial de la modernidad, en el sentido de que al descubrir la naturaleza simple del yo, que es el pensar, este se convierte en el horizonte, o sea que todo lo que es adquiere sentido. Y ahí es cuando Descartes parte del yo, cuestionándose a sí mismo. Por ejemplo, antes creíamos que las cosas existían en el mundo de manera independiente a nosotros, es decir, que cualquier objeto o naturaleza existe aunque yo no exista. Pero con Descartes, las cosas que nosotros somos capaces de entender o las que podemos comprender, ya sea con nuestra razón o nuestra mente, es porque nosotros así queremos comprenderlas. Y de esta manera, él comienza a descartar cualquier tipo de verdad eh, que sea poco absurda o que no pueda ser cuestionada. ¿Te ha pasado que a veces solo conocemos el nombre de ciertos filósofos, pero no sus obras? Si es así, en este video vamos a conocer las obras de uno de los filósofos más importantes, que es René Descartes. Conoceremos sus obras, las cuales aún siguen siendo las más importantes hoy en día. Número uno, tenemos que esta primera obra es una de las obras más conservadas de René Descartes, que fue sus reglas para la dirección del espíritu, que fue publicada en el año de 1701. Número dos, tenemos el discurso del método, que fue publicada en el año de 1637 y que esta fue escrita originalmente en francés. Pues esta obra está dividida en seis partes y nos narra el relato de la vida de Descartes y las circunstancias que tuvo que atravesar para dar con un método unitario para el conocimiento. Número 3, tenemos las Meditaciones Metafísicas, que fue publicada en el año de 1641, que fue escrito originalmente en el idioma francés. Las meditaciones presentan pues en lo que es el sistema filosófico que fue introducido por Descartes en el discurso del método. Esta también fue dividida en seis partes y cada una de estas partes es una meditación. Número 5, el discurso del método para dirigir el bien, la razón y hallar la verdad en las ciencias. Número 6, tenemos lo que fue la búsqueda de la verdad mediante la razón natural. Número 7, tenemos lo que fueron los principios de la filosofía, publicada en el año de 1644. Para finalizar, tenemos la última, número 8, que fue el traslado de la luz, publicada en el año de 1664. Pienso, luego existo. René Descartes. Buenas noches, mi nombre es Elías Fernández. Hoy voy a hablarles acerca de la biografía de Platón. Platón fue un filósofo griego clásico, nacido en Atenas alrededor del año 428 a.C., fallecido aproximadamente en el año 348 a.C. Es uno de los pensadores más influyentes de la filosofía occidental y un discípulo destacado de Sócrates. Nació en una familia aristocrática ateniense. Su padre Arisón reclamaba descendencia del rey Codro de Atenas y del rey Melanto de Mesenia. Su madre Perictione estaba emparentada con el famoso legislador ateniense Solón, cuya posición social le permitió recibir una educación esmerada en diversos campos. Desde joven, Platón fue influenciado por la vida cultural y política de Atenas. Se destacó en ámbitos como la gimnasia, la poesía y la filosofía. Y en su juventud, Platón conoció a Sócrates, quien se convirtió en su mentor y guía filosófico, que a través de él adoptó un enfoque crítico y dialéctico hacia la filosofía.
La ejecución de Sócrates en el año 399 a.C. tuvo un profundo impacto en Platón. Fue un momento decisivo que lo alejó de la política activa y lo impulsó hacia la reflexión filosófica. Se distanció de la democracia ateniense debido a que consideraba que era defectuosa por haber condenado a su maestro. Después de la muerte de Sócrates, Platón viajó por el Mediterráneo aproximadamente por 12 años. Visitó Egipto, donde estudió geometría y astronomía. En el sur de Italia se encontró con los pitagóricos y que su influencia se ve reflejada en el pensamiento matemático y metafísico. Platón regresó en el año 387 a.C. y a Atenas y fundó la Academia, que es considerada la primera institución de educación superior en el mundo occidental. Atrajo numerosos estudiantes, incluidos entre ellos algunos destacados como Aristóteles, eh, y continuó operando casi a cerca de 900 años hasta que cerró en el año 529 después de Cristo por el emperador Justiniano. Platón escribió a 36 diálogos y 13 cartas, aunque algunas de ellas está discutida por su autenticidad. Sus diálogos abarcan entre amplias gamas, entre la justicia, el amor y la naturaleza, el conocimiento y la realidad. Entre algunas de ellas tenemos La República, que explora la justicia y presenta la visión de Platón sobre un estado ideal del gobierno por reyes filósofos. Eh, También tenemos el Fedro, que trata sobre la belleza, el amor y la retórica. El Fedón, que aborda la inmortalidad del alma y las ideas sobre la vida después de la muerte. Eh, Platón tenía algunas de sus contribuciones más destacadas, que fue la teoría de las ideas o formas. Según esta teoría, el mundo sensible que percibimos con nuestros sentidos es solo una sombra del mundo real. Platón continuó enseñando y escribiendo hasta su muerte alrededor del año 348 a.C. en Atenas, dejando un legado duradero en la filosofía, la educación y la ciencia. El pensamiento de Platón ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue siendo una fuente de inspiración y debate en la filosofía contemporánea. Sus ideas sobre la justicia, la educación, la política y la naturaleza de la realidad continúan siendo estudiadas y discutidas en todo el mundo. Hola, me presento. Mi nombre es Alison Joely Meléndez y yo les voy a hablar un poco sobre las obras de Platón. Como ya sabemos, Platón es un filósofo más importante de la antigua Grecia y uno de los más influyentes en la historia de la filosofía. Sus obras abarcan y aplican gama de temas, incluyendo la ética, la política y la metafísica. Algunas de las obras más destacadas incluyen La República. Es posible que su obra es la más famosa y aborda la justicia, la naturaleza del Estado y el alma humana. También tenemos El Banquete. Este diálogo explora el tema del amor a través de una serie de discursos dados en una fiesta. Incluye la famosa teoría del amor platónico. También tenemos la obra de Fedro. Este diálogo se centra en el amor y la retórica. También introduce la teoría de la reminiscencia. También está Gorgias. Examina la cuestión sobre la retórica, las justicias y el poder político. También está Menón. Investiga la virtud, puede ser enseñanzas y presenta la teoría del conocimiento como reminencia. Tenemos también la obra de Tineo. Este diálogo se centra en la naturaleza del mundo físico y el hombre, introduciendo una visión cosmológica. Critias, conocido por la historia de la Atlántida, aunque el diálogo está incompleto. También están Las Leyes, es una obra más larga que trata sobre la legislación y el estado ideal, diferente en un enfoque de la República. Esas obras son fundamentales para entender la base de la filosofía platónica, que ha influido profundamente en la tradicional filosófica occidental. Hola, yo soy el compañero Jesús Andrade y yo le voy a hablar sobre unos aportes a la filosofía de Platón. Platón fue uno de los filósofos más influyentes en la historia, conocido por sus contribuciones a una amplia gama de la filosofía. Aquí algunas de ellas, que sería la primera, teoría de las ideas o formas. Platón postuló que el mundo sensible, lo que percibimos con nuestros sentidos,
es solo una sombra de realidad más verdadera y eterna, a la que llamó el mundo de las ideas o formas. Las ideas son entidades perfectas e inmutables que existen a un reino aparte y que solo pueden ser comprendidas a través del intelecto y la razón. El segundo sería el mito de la caverna. Este es uno de los relatos más conocidos de Platón, contenido en la República. En él, Platón describe a un grupo de personas encadenadas dentro de una caverna, solo viendo sombras proyectadas en la pared por objetos que pasan frente a un fuego detrás de ellas. Este mito ilustra la teoría que el conocimiento sensible es solo una sombra, verdad real, que solo puede alcanzar a través del razonamiento filosófico. La tercera sería la República. En esta obra, Platón examina la naturaleza de la justicia y describe su visión en la sociedad ideal gobernada por filósofos, reyes. Argumentan que solo aquellos que han alcanzado con un conocimiento profundo de las ideas pueden gobernar de manera justa y efectiva. La cuarta sería teoría del conocimiento. Platón distingue entre la opinión doxa y el conocimiento verdadero, episteme. Según él, el conocimiento verdadero se obtiene mediante el acceso de las ideas, mientras que la opinión está basada en la percepción sensible y es, por lo tanto, cambiante e incierta. El quinto sería dualismo platónico. Platón argumenta que los seres humanos están compuestos de dos partes distintas, el cuerpo y el alma. El alma es inmortal y está vinculada al mundo de las ideas, mientras que el cuerpo pertenece al mundo sensible. La verdadera realización humana se alcanza cuando el alma se libera a las ataduras del cuerpo y contempla las ideas. Esa sería mi parte y espero me hayan entendido. Gracias.